Y recuerdo que cuando tenía 10 años, vivimos una crisis muy difícil. Como familia, yo solamente vivía con mi mamá. Y resulta que comencé a asistir a una iglesia. Yo iba solito. Tenía 10 años. Y yo le decía, mamá, vamos a la iglesia, mamá. Pero después era linda porque me decía, puedes ir tú, yo después voy. Y resulta que algo ocurrió y ella comenzó a ir también a la iglesia. Y había un predicador que todo el mundo habla de ese predicador porque el Espíritu Santo se movía de una manera sobrenatural a través de él. Se llamaba Germán Luis. Y yo ese día fui a ese culto de jóvenes y él estaba como invitado a un predicador que el pastor de la iglesia había olvidado para hablar a los jóvenes. Y ese día el Espíritu Santo se movió de una manera sobrenatural, grandiosa. Y yo no entendía, pero por allá caía el piso. Y tuve mi primer encuentro real con el Señor. Que de mi cuerpo brotaba aceite. Y yo no entendía lo que ocurría. Y se acerca el predicador, me toca ese mismo, yo pensaba que era sudor, pero era un aceite que olía rico. Y ese día entendí que Dios me había apartado para un propósito. Y ese día me enamoré del Espíritu Santo. Y yo quería cada vez más. Mis papás no me van a dejar mentir. Yo oraba, yo le decía, Señor, ahora no quiero el don de lenguas. Señor, te quiero predicar. Y yo me metía en la presencia de Dios. Yo me acuerdo que llegaba del colegio, hacía mis tareas a las 6 en punto. Yo decía, yo quiero orar. Así como esos predicadores, como esa gente que dice que se mete a orar horas. Y yo me ponía a orar allá y oraba y miraba el reloj, eran las 6:02. Pero me parecía eterno. Y yo volvía a cerrar los ojos y yo seguía orando. Y a las 6:05 me parecía eterno. Y me decía, bueno, ya se me acabaron las palabras, no sé qué más decir. Pero quiero seguir buscando de esa presencia de Dios. ¿Sabe algo? Me enamoré del Espíritu Santo de Dios. Me cautivó con su amor, con su dulzura. Y de él quiero predicarles hoy. Amén. Para conmigo, por favor, al libro de Hechos, capítulo 2, verso 1. Esto lo conocemos todos. Me dijeron, usted va a predicar, y le titularon a esta noche la fiesta de Pentecostés. Entonces yo dije, pues voy a hablar de Hechos 2. Y vamos a hablar, ¿qué ocurre ahí? ¿Cómo se conecta esta narrativa, este suceso con el Antiguo Testamento? Porque lo que yo le quiero hablar a usted es de la obra del Espíritu Santo. De ese Espíritu Santo que es una persona, porque Él oye, Él ama, Él acompaña. Y yo quiero hablarle de Él. Y claro, ya nos han venido hablando que el Espíritu Santo tiene unas manifestaciones distintas en el Antiguo Testamento. Pero quiero decirle algo, que sin el Espíritu Santo el libro de Hechos no tendrá sentido. Sin el Espíritu Santo la iglesia no tendría sentido, porque fue Él quien le dio sentido profundo a la iglesia. Lo hizo Él. Cristo funda la iglesia. Allá en Mateo 16, cuando le pregunta a los apóstoles, bueno, ¿qué dicen de mí? Los otros. Y comienzan a listarle, no, que tú eres Elías, que tú eres Juan, alguno de los profetas. Pero Pedro da una declaración y dice que tú eres el Hijo del Dios viviente.
viviente. Y Cristo le dice: Pedro, no te lo ha revelado sangre ni carne, sino ¿quién? Mi Padre que está en los cielos. Y solamente puede haber una revelación de esa magnitud cuando el Espíritu Santo es enviado a nuestra vida. Y le dice: sobre esta roca, no sobre Pedro, sobre esa declaración que Pedro estaba haciendo, edificaré mi iglesia. Fundó la iglesia con 12 columnas, podríamos decirlo así. Pero quien inaugura la iglesia es el Espíritu Santo. Por eso el Señor, cuando está próximo a irse, a ser crucificado y demás, comienza a prepararlos y les dice: viene alguien que es igual a mí, pero que no soy yo. Y Él les va a hacer recordar las cosas. Y Él los va a consolar. Por eso es uno de los títulos del Espíritu Santo, el Consolador. Y cuando hay consuelo, cuando hay desesperación, cuando hay angustia, cuando hay necesidad, porque el Espíritu Santo también es el Paraclete que camina junto a nosotros. Y todo eso Jesús lo decía como una promesa. Y llegó el día, el momento en que el Señor Jesús tenía que subir al cielo. Están todos reunidos y les dice por última vez. Él hacía mucho énfasis en la obra del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo es el que nos lleva a glorificar a Cristo. Amén. Y les dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Amén. Y ahorita lo voy a conectar otra vez, porque esas personas que estaban allí, que recibieron la promesa del Espíritu Santo de nuevo, luego de haberla escuchado desde el Antiguo Testamento, el pastor nos lo explicaba esta mañana desde Joel y demás, y luego con el Señor Jesús, se quedaron mirando al cielo y llegaron los ángeles y les dijeron: bueno, no hay que mirar todavía allá, hay mucho que hacer acá. Ese mismo que se fue va a regresar. Y por eso es que la obra del Espíritu Santo es tan importante, porque sin Él la iglesia, vuelvo a repetir, no tendría sentido, habría sido empoderada para poder llevar la palabra de Dios, para poder cumplir con la asignación divina que Dios le había entregado a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Era importante que el Espíritu Santo descendiera. Pero recuerde que habían 120 personas, esas mismas que estaban mirando y demás. Dijeron: bueno, ¿qué hacemos? Y recordaron que por allá Jesús les había dicho: no se vayan de Jerusalén, quédense hasta que el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Y la primera clave es obediencia. Dígale que tiene la obediencia. Hay que obedecer la palabra de Dios. Hay que obedecer la palabra de Dios. Había una mujer que tenía mucho dinero en Jerusalén. La mamá de Marcos, el que escribió el Evangelio de Marcos, era la dueña del aposento alto. Ella prestó el lugar, no sé qué tan grande era, pero 120 personas concentradas en un lugar debe ser difícil. Pero ¿saben algo? Todas tenían un mismo sentir. Diga conmigo, una misma visión. Y miren lo que dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Desde que el Señor partió hasta el día de Pentecostés pasaron alrededor de 10 días y estaban todos unánimes juntos. Y hoy nosotros estamos en un mismo sentir. Y es en adorar la presencia del Espíritu Santo, no en pedir que descienda. Pues ahorita lo cantábamos de una manera metafórica, una analogía, porque el Espíritu Santo ya descendió, ya está en nosotros. Pero es pedir que esa presencia se manifieste.
que nos siga cautivando, que nos siga enamorando. ¿Y qué era el día de Pentecostés? Voy a pararme un momentico allí, porque para entender el día de Pentecostés hay que ir al Antiguo Testamento. Por eso el Nuevo Testamento no se podría entender sin el Antiguo y el Antiguo sin el Nuevo. Amén. Y tendríamos que ir por allá, no lo anoté, pero creo que está en Levítico 25, donde habla de las fiestas solemnes a Jehová. Y una de esas fiestas, son 7 fiestas solemnes, y una de esas fiestas es la fiesta de Pentecostés. Cuando se celebraba la Pascua, que era cuando sacrificaban el corderito, se sentaban todos a la mesa, se pedían perdón, le pedían perdón a Dios y festejaban el haber salido de Egipto, haber sido libres de la cautividad allí en Egipto. Tenían desde ese día que contar hasta el día número 50 y celebraban la fiesta de Pentecostés, en la que ellos tenían que traer las primicias de los primeros frutos. Pero ¿sabe algo? Todo en la Biblia, toda simbología tiene un significado. El número 50 también se conecta con la obra del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque el número 50 nos habla de gozo y libertad. Amén. Dígale que tiene al lado: gozo y libertad. Cuando usted sigue leyendo allí Levítico, comienzan a hablar de unas semanas. Y cuando estamos en la escatología, entendemos que las semanas son 7 años, no son semanas de 7 días, sino semanas de 7 años. Y dice: cuando se cumplan 7 semanas, es decir, ¿cuántos años? 49, no, 7 semanas, ya 49 años, harás descansar la tierra, dice. Pero además de eso, darás libertad a tu esclavo. Y además de eso, si lo habías perdido todo, puedes volver a tu tierra. Diga conmigo: restitución. El número 50 habla de gozo, libertad y restitución. ¿Y por qué gozo? Porque la gente entraba en el reposo, así como la tierra reposaba, la gente también entraba en el reposo, y a eso le llamaban jubileo. Y jubilar, o dígame si uno cuando se jubila, pero todavía me faltan 30 años para jubilarme, pero los que están próximos o los que ya se han jubilado, no es felicidad, ¿sí o no? Felicidad, pero no estamos hablando de ese jubileo, estamos hablando del jubileo porque se rompen las cadenas de esclavitud y cautividad. Por eso en el año número 50 la gente regresaba a sus tierras. Los que habían sido desposeídos de sus tierras, los que se les habían quitado, podían regresar y pasar sus últimos años disfrutando de la tierra. Se les restituía. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando el Espíritu Santo se manifiesta en nuestra vida, tiene que haber gozo, porque Él es el que nos lleva al gozo de la salvación. Hemos sido liberados del mundo y nos ha pasado del mundo a ser parte de su familia. Pero además de eso, somos libres del pecado, de la muerte y de Satanás. Amén. Amén. Y comienza el Señor a restituirnos como creyentes. Y quiero centrarme ahí porque estamos viviendo momentos difíciles en el mundo, en la vida personal, donde se cierran las puertas. En este mes, mi esposa y yo tenemos un proyecto, un sueño, y las puertas comenzaron a abrirse, pero de un momento a otro comenzaron a cerrarse. Y es como cuando uno tiene ese sueño y uno está emocionado, contento, pero cuando comienza a ver el declive, cuando comienza a ver que las cosas no están ocurriendo como uno
uno espera, llega algo llamado la frustración. Y la frustración es el primer paso para otros declives emocionales, psicológicos que el mundo vive hoy por hoy, pero que nosotros no podemos, o de los cuales nosotros no podemos dejarnos afectar, porque estamos con el Espíritu Santo. Amén. Porque estamos con el Señor. Amén. Y todo comenzó a cerrarse. Y yo le decía, hablaba con Dios, y hablaba con mi esposa y le decía, me alegra cuando ocurre eso, porque cuando venga la bendición, si es que viene, porque todo es bajo la voluntad de Dios, yo podré decir, Señor, tú fuiste el que lo hiciste. No fue porque yo lo planeé, no fue porque yo lo hice, no fue porque estaba en mi estrategia, sino porque estaba en el sueño de Dios y porque el Espíritu Santo me acompañó. Cuando nosotros hablamos de la palabra restituir, quiere decir que todo lo que el enemigo te ha quitado, todos esos sueños que han sido fracturados, van a volver a empezar. Esas puertas que se cerraron van a permanecer cerradas, porque se van a abrir otras más grandes. Den un fuerte aplauso al Señor. Entonces tiene una conexión el número 50. Ese es nuestro año de jubileo. Ese es nuestro tiempo de jubileo, de gozo, de restitución y de libertad. Por eso el Señor, hoy no lo decía el pastor, abrió el rollo y dijo, este pasaje se ha cumplido hoy. Cuando dice que el Espíritu Santo vino sobre él a predicar a los cautivos, ¿cierto? A los traer libertad, el año de la buena voluntad del Señor. Y me gusta porque hay un contraste, el año con el día del Señor. El día del Señor habla de juicio, pero el año del Señor habla de libertad y de gozo. El año del Señor habla de restitución. El año del Señor habla de todas las bendiciones que Él tiene preparadas para nosotros. Es un contraste, el día con el año. Es más lo que tú vas a vivir en bendición que lo que vas a tener que sufrir. Porque estábamos acostumbrados a un evangelio del sufrido, de la víctima. Y entre más usted sufra, hermano, usted más directo va al cielo. Ese no es el evangelio de Dios. Es un evangelio distinto. Es un evangelio del cual Dios se preocupa por sus hijos y le demuestra amor a sus hijos, haciéndolos crecer primero espiritualmente, pero también, como decía ya Juan, que prosperes en todo como prospera tu alma. Crecemos espiritualmente, pero también crecemos en todas las áreas de nuestra vida, porque somos seres integrales. Y así Dios nos quiere bendecir, hacer crecer. Más bien esa es la referencia con respecto a la fiesta de Pentecostés, 50 días. Y estaban todos unánimes juntos. Parece una redundancia, pero vuelvo a repetir, estaban en el mismo sentido, orando, clamando. Y yo creo que cuando uno se empezaba a desesperar, el otro le decía, tranquilo, compartamos la carga o sigamos orando, porque eso es lo que hace la iglesia. Mira a su hermano alrededor, mira, ahí está el Espíritu Santo en él, porque dicen que nos ayuda a orar, nos ayuda a llevar las cargas. Él se manifiesta en esa unción que hay en el otro. 10 días son largos. No le digo que a mí se me hacían largos 5 minutos. Ahora 10 días. 10 días son largos. O díganle a un niño, nos vamos a dejar. ¿Cuándo? Mañana. ¿Cierto? Comienza con la insistencia. Y a veces tenemos
cuando queremos recibir la bendición, tenemos esos comportamientos de niños. Lo queremos todo ya. Y ocurre que nos frustramos, no ocurren las cosas y nos vamos. Cuando en realidad lo que nos tiene que mantener aquí no es el milagro, sino la presencia del Espíritu. Debemos crear un cordón umbilical con el Espíritu Santo. Cuando el bebé está allí, gestándose, necesita de su mamá y se alimenta a través del cordón umbilical. El hombre no fue diseñado para vivir fuera de la presencia de Dios. Fue diseñado para vivir dentro de la presencia de Dios. Por eso es que cada día debemos tener más y más y más sed de Él. No esperar cada 8 días a venir a la iglesia, sino todos los días arrodillarnos, orar, hablar con Él, tener nuestro devocional con Él. Buscar su rostro, buscar ser llenos de Él. Y allí estaban ellos cuando dice que de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Yo creo que esos 10 días, o en esos 10 días aproximadamente, ¿no?, los discípulos se habían sentido desolados y tristes, porque se había ido el Señor. Habían estado acostumbrados 3 años caminando con Él, viéndolo obrar, que si se desataba una tormenta en el mar, Señor, porque estaba allí, lo podían ver. Por eso le decían, gente incrédula, porque estando Él aún, dudaban. Cuando necesitaban de comer, simplemente le decían, y con lo poco, Él hacía un milagro sobrenatural. Pero en esos 10 días, me imagino que se debieron haber sentido desolados, como que faltaba algo, como que de repente ya no había esperanza, como que de repente ya no había orientación. Pero quiero decirle algo, que es allí donde el Espíritu Santo obra. Si no me cree, vaya a Génesis 1. En el principio creó de los cielos y la tierra, pero la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu Santo se movía sobre la faz del abismo. Ese es el escenario donde el Espíritu Santo trabaja. Cuando tal vez mi vida está desordenada, cuando tal vez no tengo esperanza, cuando estoy desolado, cuando no hay absolutamente nada, es allí donde el Espíritu Santo dice, me toca hacer mi trabajo. Ya tú no puedes. Déjame mostrarte quién soy yo. Yo siempre he dicho, lo poco y la nada son la materia prima para Dios hacer un milagro. Si te hace falta algo, si careces de algo, permítele al Espíritu Santo comenzar a obrar en tu vida. Ya no planees más. Haz que Él lo haga conforme a su voluntad. Yo creo que ya el último día, el día número 10, ya, yo me imagino, ¿no? Yo me imagino, ya estaban desesperados. Y cuando creían que la promesa no se iba a cumplir, fue cuando el de repente de Dios vino. Porque cuando toda esperanza se acaba, cuando ya no puedo hacerlo yo, cuando no puedo maniobrar mi vida, es cuando viene el de repente de Dios. Dice mi papá, el Dios del minuto 59, allí es donde Él actúa. Él se está moviendo. Si tu vida está desordenada y
vacía, Él se está moviendo allí. Toca el que está al lado, diga, Él se está moviendo en tu vida. Den un aplauso al Rey, por favor. Y ese de repente vino. Y hablar del de repente de Dios es hablar de lo inesperado. Porque el hombre, el ser humano, es un ser lleno de incertidumbre. Y la incertidumbre entra cuando entró el pecado al mundo. Porque la incertidumbre simboliza el no tener una estabilidad, la preocupación por el futuro. No sé qué va a pasar. Pero en esa incertidumbre, el Espíritu Santo obra. Por eso el Señor Jesús le dice a Nicodemo: el Espíritu Santo o el Espíritu viene de donde quiere y va hacia donde quiere. Tú hoy estás aquí, mañana no sé dónde vas a estar, pero de seguro al lugar donde Dios te va a llevar, te va a promover. Amén. De seguro al lugar donde Dios te va a llevar va a ser mejor que el lugar anterior, porque nosotros vamos en victoria. Amén. Amén. Porque el Señor les dijo a los discípulos: pasemos al otro lado. Y pasar al otro lado significa que vamos a ir avanzando. Por eso, cuando Pedro da la declaración que les dije, luego el Señor le dice: a ti te doy las llaves del reino, y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Así es, así es. ¿Saben? Cuando habla de puertas, yo estudié historia, y jamás en lo que he leído en los registros históricos se habla que en la antigüedad ni ahorita en la contemporaneidad salgan a pelear con puertas. Yo no me imagino eso. ¿O sí? Ojo a esto, porque el que se está escondiendo, el que va retrocediendo, es Satanás. Señor, amén. Porque jamás nadie sale a pelear con puertas. Y de las puertas del Hades no prevalecerá, porque nosotros tenemos al Espíritu Santo. Amén. Amén. Tenemos a su majestad. Amén. Y esos son los de repente de Dios. ¿Por qué conecto esto con las puertas? Porque a veces el cristiano teme mucho. Teme. Y todo le echa la culpa al enemigo, ¿sí o no? Y es que me hizo, y es que mire que cerrar las puertas. No, espera un momento. Tal vez es Dios también, o más bien es Dios el que está preparando el escenario para usted. Amén. Es el Espíritu Santo. Algunos teólogos dicen que cuando Dios estaba creando, Dios Padre desataba una palabra, el Logos es Cristo y el Espíritu Santo ejecutaba. Algunos lo dicen. ¿Y a qué voy con eso? Que si Él es el que ejecuta, Él es el que sabe cómo debe estar formado el plan, no nosotros. Por eso hay que temer. Porque cuando tememos, estamos diciendo: Señor, creemos que ni tú lo puedes hacer. Eso es el temor. Pero cuando hay fe, así sea pequeñita, esa fe nos hace descansar en la voluntad de Dios. Y no es fe para recibir lo que quiero, es fe que aunque no lo reciba, sigo creyendo que Él es mi Dios, que Él tiene control de todo. Apláudale al Señor, ya voy a terminar. Y dice, no me quiero extender, ya va a terminar, 5 minuticos. Dice
entonces que cuando nos llenó a todos, comenzaron a hablar en diferentes lenguas. Y déjeme decirle que ser lleno del Espíritu Santo no es solamente para satisfacer un deseo espiritual que tengo. Ser lleno del Espíritu Santo es para poder ir a ejecutar el plan divino, la asignación divina que Dios me ha entregado. Claro, anhelamos y queremos sentir la presencia del Espíritu Santo, pero es ella la que nos empodera a seguir adelante. Es ella la que nos empodera a ser testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta los confines de la tierra. Por eso cuando fueron llenos, Pedro comenzó a predicar, y de ahí usted comienza a ver que los apóstoles hicieron milagros grandes, pero no fueron ellos. Porque el Señor Jesús les dijo: cosas mayores que yo ustedes harán. Pero porque el Espíritu Santo iba a venir sobre ellos. Porque toda palabra, toda predicación tiene que estar sellada y debe tener la sazón del Espíritu Santo. Así es. De lo contrario son palabras vacías que no sirven de nada. Y comenzaron a hablar en lenguas. Y hay dos tipos de lenguas en la Biblia. Una que se llama xenoglosia y otra que es glosolalia. Sí, Señor. La glosolalia es cuando el apóstol Pablo en Romanos 8 dice: oren en lenguas. Sí, Señor. Cuando usted no sabe qué orar, porque usted no sabe qué pedir, ore en lenguas, porque es para edificación personal. Pero lo que los apóstoles o los discípulos recibieron ese día fue algo llamado xenoglosia, porque el día de Pentecostés era un día clave, era un día crucial, porque todos los judíos de todas las partes del mundo tenían que ir, iban al templo. Allá se iban a congregar. Por eso les digo, el Espíritu Santo no era para satisfacer personalmente a los discípulos, era porque había una intención, porque Dios estaba preocupado por los que lo iban a escuchar. Por eso el Espíritu Santo actúa bajo dos fuerzas. No es una fuerza, no. Esto es una analogía. Una centrípeta y otra centrífuga. ¿Usted sabe cuál es la centrífuga, cierto? Cuando la lavadora sale, ¿cierto? El agua. Salimos empoderados con esa fuerza, pero para atraer a los que están allá, a los que necesitan de Él, a los que necesitan de Él. Porque no podemos llenarnos del Espíritu Santo sabiendo que allá hay gente que su mismo ateísmo, que su misma necesidad es respuesta de esa necesidad que tienen, de ese deseo que el Espíritu de ellos está clamando por el Espíritu Santo, que esas almas claman por Él. Y comenzaron a hablar en lenguas todos, diferentes idiomas, y los extranjeros les entendían. No era solamente Santa la vaquita la baranda, no era solamente eso. Comenzaban a hablar, y el que entendía en este o en el otro idioma escuchaba el mensaje de Dios, escuchaba las buenas nuevas, porque el Espíritu Santo vino a hacer cumplir las buenas nuevas de Dios. Amén. Hablar del Espíritu Santo es algo hermoso. Me podría dar la vida. Uno lo estudia neumatología y no queda con esa sed, querer seguir sabiendo más quién es el Espíritu Santo. Pero le digo algo: aquí está la respuesta de quién es.
Pero los discípulos se encerraron